Buenos días, ¿cómo están, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Qué tal de fin de semana? Espero que lo haya pasado bien y si no, pues gracias a Dios ya se terminó el fin de semana también. No tuve un muy buen fin de semana, pero con la ayuda de Dios vamos saliendo adelante, como les digo, y si usted está igual que yo, que no tuvo un muy buen fin de semana, pero em, ya se terminó y ya hoy es martes 30 de septiembre del 2025. Y bueno, continuamos con nuestro estudio de la palabra del Señor, acompañándole siempre mientras se prepara para ir a trabajar hoy martes o mientras está tomando un refrigerio a lo largo del día o desayunando o incluso almorzando o si ya está en su casa descansando que terminó el día. Pues gracias, gracias por estar ahí, gracias por prestarme su atención y porque juntos podamos meditar en la palabra del Señor, en el mensaje de la palabra del Señor. Iniciamos la semana pasada con Hechos. Gracias también por sus comentarios, tanto la sugerencia de la semana anterior para empezar con Hechos y ya ahora que empezamos con Hechos, pues también ese comentario de mi hermano Minor de León, allá que dice, ese libro de Hechos es buenísimo, me dijo. Entonces, ahí con ánimo pronto para estudiar en el libro de Hechos, pues aquí estamos. También me gustaría que me comentaran y que me dijeran si han aprendido algo, si disfrutan, cómo se sienten acá con el estudio bíblico para que haya interacción, para que no sea este solo un monólogo y hablando ahí yo al vacío, sino que usted me vaya dando esta retroalimentación, algún tema que algo que haya aprendido, algo que haya aprendido de nuevo, o cómo se siente estudiando la palabra, o si solo lo tiene, que también está bien, como ruido blanco le decimos, mientras usted hace algo más o va manejando para el trabajo, usted solo lo pone ahí que habla el hermano Wilson y ya. Y entonces, o alguien si tiene problemas de sueño y pone ahí el segmento este del devocional para dormir. Perfecto también, pero me gustaría esa interacción que fuéramos viendo, porque estoy tocando temas interesantes. Yo sé que he hablado cosas tremendas también y algunos quizá muy amables no han dicho nada. Otros, bueno. La cosa es que podamos comentar y aunque yo sé que soy pastor y todo eso, pero no tengo la última palabra porque si algo nos caracteriza a las iglesias protestantes es que no dejamos únicamente que el magisterio los clérigos interpreten la palabra, sino que todos tenemos la capacidad de interpretar, de leer e interpretar la palabra de Dios. Aparte de eso es que nosotros interpretamos la palabra de Dios de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestra biología, de acuerdo a nuestro contexto muchas veces. Y, y pues de eso se trata. Estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces, en este libro, pues nosotros vamos a ver varios temas. Vamos a ver, en el capítulo 1 lo vimos la semana pasada. En el capítulo 2 entonces tenemos la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Solo voy a analizar hoy del versículo 1 al 13 esa sección, solo la venida del Espíritu Santo a la tierra. Le dije a la iglesia porque es el nacimiento de la iglesia también. Hay cosas muy importantes ahí y es que bueno, dice que la venida del Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Van a haber varios temas doctrinales también, que es importante que nosotros aprendamos a leer la palabra de Dios. El tema del Espíritu Santo es lindo. En Latinoamérica, nosotros y en África, digamos, continente latinoamericano y africano, tenemos unas características similares que somos bastante místicos. O sea, ese tema de demonios, de espíritu y todo eso, le entramos pesado, le entramos pesado. Bueno, los irlandeses también tienen algo de eso, también algunas historias am, con respecto a eso, pero específicamente los latinoamericanos, que es lo que nos tiene acá, porque hablamos español, nos une el idioma español, somos bastante místicos y nos encanta bastante ese lado. Por eso habrán algunos comentarios ahí, algunas cosas en la Biblia que es importante que nosotros la veamos. Bueno. Resulta que tenemos entonces la venida del Espíritu Santo. Hay dos conceptos que me gustaría compartir con usted. Una es el bautismo del Espíritu Santo y otra la llenura del Espíritu Santo como tal.
Cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, y ahí es donde le digo que nuestra perspectiva, nuestra manera de interpretar la Biblia, ahí ya nos influencia. Em, Realmente, de acuerdo a la palabra de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo es cuando nosotros, por el Espíritu, somos agregados a la iglesia. Cuando en primer lugar recibimos la revelación de Cristo Jesús, le aceptamos como nuestro Salvador personal, y entonces somos bautizados, como cuando nos bautizamos en agua, pertenecemos oficialmente a la iglesia, a la membresía de la iglesia. Cuando recibimos el, el el bautismo en el Espíritu Santo, es cuando el creyente o el nuevo creyente es agregado al cuerpo de Cristo. Y aparte está también el tema de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia continua en la vida ya controlada por el Espíritu Santo. Y el creyente está llamado, como dice Efesios 5:18, sed constantemente llenos del Espíritu Santo. Muy bien, este es el primer bombazo que doy al estudiar en este capítulo. De acuerdo a lo que entendemos de la palabra de Dios, una forma de interpretar la palabra o la mejor forma de interpretar la palabra de Dios no es tomar versículos así aleatorios o al azar y hablar de ellos y solo repetir y crear doctrina de eso, sino que uno tiene que ver el mensaje general de la Biblia acerca de ese tema y entonces ahí uno va a tener la idea principal. Entonces muchas denominaciones a las cuales amamos porque son nuestros hermanos y no estamos hablando de salvación acá, sino que estamos hablando de doctrinas, de maneras de interpretar la Biblia y de predicar. am, Toman solo un pasaje y de ese pasaje o de esa única verdad hacen una doctrina. Y bueno, está bien, no, aquí no estamos para criticarnos entre hermanos, solo estamos para hablar de la Biblia, pero es importante eso, que lo conozcamos, sepamos de el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, Pentecostés, que era una fiesta judía también, una fiesta hebrea, la fiesta de las primicias o Pentecostés. Se celebraba 50 días después de Pascua. Cuando Jesús murió por nuestros pecados fue otra fiesta judía, fue Pascua. 50 días después, ¿se acuerda que la semana pasada hablamos que durante esos 50 días el Señor se apareció a muchos hermanos, como dice la Escritura? El Señor Jesús ya resucitado. Capítulo 1 está allí transmitiendo y enviando, empoderando a los apóstoles. Y capítulo 2 entonces les dijo en el capítulo 1 que se quedaran en Jerusalén, que esperaran la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Así lo hicieron, se quedaron en Jerusalén los apóstoles y entonces ahí están en el aposento alto, ahí están orando, lo vimos también, lo leímos en el capítulo 1, están reunidos, perseverando en la palabra del Señor, orando y en ese tiempo viene el Espíritu Santo en esa fiesta, fiesta de las primicias. Es interesante esto de las primicias porque viene el Espíritu Santo y viene como primicias. Más adelante el apóstol Pablo va a decir que es las arras de nuestra herencia. Viene como primicia también, como garantía, como prueba, como un seguro de que tendremos una herencia con el Señor. Pero también más adelante, no lo vamos a estudiar hoy, sino que la siguiente semana vamos a ver el mensaje de Pedro. Todos los que se convirtieron ese día en el capítulo 2 vienen a ser las primicias de la iglesia, los primeros frutos de la iglesia también, de todos los que nos íbamos a convertir después, que nos hemos convertido después. Entonces, es un día, es una fiesta de primicias, básicamente, ¿no? De las primicias espirituales. Hay otros detalles acá interesantes. Entonces, por lo mismo, en Pentecostés, aquí de Hechos capítulo 2 conocemos que es el inicio de la iglesia. Oficialmente ese sería el inicio de la iglesia. El inicio del cristianismo, como lo comentamos en algún otro video, sería cuando nació Cristo Jesús. Ya lo de la Navidad y todo eso, el pesebre, pues ahí empieza y el ministerio que él hizo. Pero el inicio de la iglesia, de la institución llamada iglesia como la conocemos, es Hechos capítulo 2. Ahora
No sé si ahora o más adelante les voy a explicar algunos detalles de este nacimiento de la iglesia, que es importante, el día del Pentecostés. Entonces, cada día de Pentecostés, así como celebramos resurrección, la Navidad es diferente, pero así como celebramos el Domingo de Resurrección, que es una fecha que sí sabemos que ocurrió y que es estipulada cada año, también Pentecostés deberíamos celebrarlo como el inicio de la iglesia, como el nacimiento de la iglesia. Digamos, aquí acostumbramos a cantarle el Happy Birthday a la iglesia, ¿no? Porque es el nacimiento o el cumpleaños de la iglesia, sería en ese caso. En el próximo año se celebrará el 24 de mayo del 2026. Ese es el día de Pentecostés el próximo año. Entonces, como le repito, esa es una celebración como el Día de Resurrección, que esa siempre deberíamos celebrarla porque es una fecha exacta. Y bueno, hay algo más importante ahí. Si nace la iglesia, oiga, este es otro bombazo. Ya no es bombazo doctrinal, pero este es otro bombazo que he tirado yo en el video anterior también, que es un tema actual, también por algunas cosas que pasaron en las Naciones Unidas la semana pasada, o que está sucediendo en Medio Oriente, que tiene bastante tiempo ese conflicto en Medio Oriente. También el día del Pentecostés o el nacimiento de la iglesia es el paso o el traspaso, diríamos también, un término oficial y comercial, de Israel a la iglesia. Ok. Israel lo conocemos que es el pueblo de Dios, ¿sí? El Israel del Antiguo Testamento. Entendemos que es el pueblo de Dios. Y estudiamos el Antiguo Testamento y bueno, lo sabemos que es el pueblo de Dios. Tiene su propia estructura y bueno. Pero acá en Hechos capítulo 2 se traspasa, digamos, todas las bendiciones de Génesis 12, que les encanta malinterpretarlo, pero bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y todo eso, y en ti serán benditas todas las naciones, toda esa bendición pasa para la iglesia, pasa para la iglesia. Y ahora el pueblo de Dios, ¿cuál es? La iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Em, Algunos le dicen también el Israel espiritual. Puede ser, si así lo entendemos bien, se le puede llamar así también. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, Dios tiene dos pueblos. Por un lado, el muy popular en estos días del Israel político, que nació en 1948 y que nos lo quieren meter con calzador a puro tío Lucho, a pura fuerza, a fuerza de que es el pueblo de Dios, o la iglesia es el pueblo de Dios, o, o Dios es un Dios adúltero que tiene dos pueblos. No, ¿verdad? El mensaje general de la Biblia, que le mencioné hace unos minutos, nos dice que Dios tiene su pueblo. Hay un solo pueblo y su pueblo es ahora, en este tiempo, la iglesia. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron, pero a todos los que le reconocieron y le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Lo vamos a ver en todo el Nuevo Testamento también, cómo se empieza a ver una pelea, vamos a decir, una pugna que todavía la tenemos hoy, que los judíos querían judaizar a la iglesia. Gálatas habla de eso, todo el Nuevo Testamento, Pablo y Pedro mismo quería judaizar a la iglesia en un momento, pero bueno. Ya llegaremos a esas epístolas y ya estudiaremos eso en el Nuevo Testamento más adelante. Entonces, el pueblo de Dios, pregunta de examen, ¿cuál es el pueblo de Dios? Pues el pueblo de Dios es la iglesia. Otra cuestión tradicional con esta, lo veremos más adelante, es que, sí, hay que construir el tercer templo, porque entonces cuando se construye el tercer templo regresará el Mesías. Recuérdese que hay, hay un grupo este Israel político y otros que ellos todavía están esperando a su Mesías. Y el Mesías vino qué ratos y hasta allá lo mataron y lo crucificaron y todo. Y quieren mirar para otro lado, quieren hacerse los desentendidos, como que no pasó nada y hay que esperar el hay que construir el tercer templo, mande sus ofrendas para construir el tercer templo y para que venga el Mesías y entonces ahí sí ya se arregle todo, ¿no? El tercer templo, se lo he dicho en otros videos también, no sabéis
que vosotros sois el templo del Señor. Y ahora Cristo mora en nosotros, la iglesia, no el edificio de la iglesia, sino que nosotros, la iglesia del Señor, somos el templo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Pero bueno, nos bombardean tanto con muchos mensajes y muchas cosas que se llaman ah, dispensacionalismo, em, y que nos han, digamos, que hemos aprendido así. Yo le voy a decir que nos hemos envenenado así, porque pues así hemos sido discipulados y así hemos sido aprendidos. Pero como ahora estamos recibiendo la palabra de Dios, es bueno que conocer la verdad y esa verdad nos hará libres, libres, dice la palabra. Así que la iglesia no está compuesta de un solo pueblo que, como se conocía antes eran los judíos, ¿no? O los israelitas. Ahora la iglesia, boom, está compuesta por personas de muchas etnias, que a propósito los judíos le llamaban gentiles, gentuza por ahí, gente que no es pura. Bueno, y otras expresiones que no vamos a entrar a estos detalles. La iglesia entonces no está compuesta por una sola etnia. Um, Está compuesta por muchas etnias. Gracias a Dios, dentro de todas esas etnias estamos nosotros. Etnias me refiero gente de todo pueblo, lengua y nación. Algo sucedió en ese momento cuando el Espíritu Santo vino. Y es que se les repartieron a todos, dice, lenguas como de fuego. Pero esa es un símbolo nada más. En realidad no era fuego como tal, sino que eran pues como llamas de fuego, cada quien en la cabeza. Tengo una imagen de escuela dominical en un libro que me daban para colorear y me acuerdo que estaban las llamitas de fuego y pues uno de niño coloreaba esas llamitas. La tengo muy presente acá, entonces para mí es muy fácil identificar eso por esa razón. No sé cómo se lo imagina usted, pero bueno. Dice que todos vieron eso. Y obviamente el fuego hace referencia al Espíritu Santo y tenemos referencias del fuego en la zarza que ardía y no se consumía, como en el llamamiento de Moisés. ¿Qué más? ¿Dónde más tenemos fuego? El fuego, la presencia de Dios que guiaba al pueblo de Israel. Ya vimos eso cuando dijimos que Jesús, yo soy la luz del mundo en el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? Me parece que es el capítulo 8. Puede buscarlo allí, ya sea en la iglesia, en la página de YouTube. Si de acuerdo, si usted lo ve en Facebook o lo ve en YouTube. Ahí explicamos eso y cómo se conmemoraba todo eso. Entonces es fuego, fuego, fuego. El Espíritu Santo tiene varias figuras en la Biblia. Está la figura del agua también. Está la figura cuando Jesús fue bautizado por su primo Juan el Bautista. Una paloma, dice que el Espíritu descendió en forma de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, pero es un simbolismo interesante. Entonces, acá hay otras cosas. Cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que ver palabras que se repiten, expresiones que se repiten. Y aquí en Hechos capítulo 2 hay bueno, hay varias cosas que se repiten. Usted puede sacar su conclusión en el estudio también y marcar su Biblia. Pero la palabra lenguas es una de las que también se repite un par de veces y por allí se mal entiende. Entonces, la palabra lengua es el griego glosolia, algo así. Mi griego no es tan bueno, pero por ahí aquí tengo mi anotación, o glosai, y glosolalia es otra cosa. Bueno, pero esa es la raíz de lengua, pero lengua es una llama en este caso. Eh, quería recordarle de que cuando inició el movimiento pentecostal, movimiento que ha hecho una gran bendición para el mundo protestante, ayudó a la expansión del evangelio allá a principios de siglos, del 1900, ya hace más de 100 años. En California, en el famoso avivamiento de la calle de Azusa, ahí nace el movimiento pentecostal con el pastor de apellido Seymour o de nombre Seymour, un hermano de color, ¿verdad? O afroamericano. Y
Bueno, pero pasa algo interesante ahí cuando pasa un evento ahí de llenura del Espíritu Santo, una manifestación preciosa así se conoce como el avivamiento de la calle de Azusa en California. Usted lo puede googlear, buscar y pues ahí tendrá más detalles y más información. Dice que la gente, los vecinos empezaron a llamar a los bomberos porque se miraba que ese era un aposento alto también, era un segundo nivel donde se reunían ellos. Se miraba que estaba agarrando fuego y llegaron los bomberos y todo y no había ningún fuego, era la pura presencia de Dios. Aleluya. Entonces, qué lindo, ¿no? Eso es precioso. Aquí no vamos a limitar la presencia de Dios, pero sí vamos a hablar lo que dice la palabra. La segunda ocasión donde se menciona lenguas también en el capítulo 2 es cuando todas las etnias ahí, partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, los prosélitos, los de Capadocia, los de Egipto, los de África, los de no sé cuánto, bueno, todos se mencionan y ahí estamos todos los países representados. Decían, estos que están hablando son galileos, pero nosotros los escuchamos hablar en nuestra propia lengua. Es idioma también. Más adelante en 1 Corintios 13 va a decir Pablo, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Entonces aquí no vamos a limitar al Espíritu Santo, no somos quien para limitar al Espíritu Santo. Ese tema lo hablaremos en 1 Corintios 14 cuando estudiemos de eso, pero cuando vemos la interpretación bíblica, entonces tiene que ver acá también las lenguas con el hecho de los idiomas. Entonces, para predicar el evangelio a toda criatura. ¿Se acuerdan que ese fue el mandato? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y predicar y hacer discípulos también a todas las naciones. Entonces, si te manda a todas las naciones el Señor, te da también las herramientas para que puedas comunicarte con todas las naciones. Eso es un dato importante. La fiesta de Pentecostés que hacemos acá, o el culto de Pentecostés que hacemos acá, tratamos de que todos los representantes de las naciones tengamos representación y participación, y pues se vuelve un culto bastante bonito, bastante agradable. Todo lindo. Así que como ven, los estudios bíblicos, si podemos incrementar nuestro pensamiento crítico al estudiar la Biblia, sería muy bueno. Eso es importante. Cuando estudiamos la Biblia y nos ponemos a pensar en el contexto histórico, en el contexto cultural, en el contexto literario, yo sé que son expresiones muy grandes las que les estoy diciendo, pero lo que quiere decir es que nos pongamos a pensar en la cultura, pongamos a pensar también el mensaje principal, así vamos a interpretar muy bien las escrituras. Vamos a ser libres de manipulación que es importante. Es otro de mis objetivos también, que podamos recibir la formación de la palabra de Dios y cada domingo y cada sábado, cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios, lo tratamos de hacer de acuerdo al texto original de la palabra para que no seamos manipulados y para que no nos traigamos las mentiras de gente bien intencionada o mal intencionada nos quiere hacer creer en nuestras denominaciones tradicionales o en la denominación esta, la más popular en Latinoamérica, que sería la católica romana, que tiene muchas mentiras, hace muchas cuestiones de manipulación, se anima a criticarnos a nosotros los protestantes con toda la boca, digamos, la autoridad, pero nos dicen mentiras. Una de las mentiras grandes también que nos dicen es, por ejemplo, que Pedro fue el primer papa, porque él estuvo ahí. Pedro sí es una figura principal acá en el libro de Hechos y acá en el capítulo 2. Vamos a estudiarlo la próxima semana, que en la predicación se convirtieron 5.000 personas. Sí, Pedro era una persona bastante principal, pues uno de los apóstoles principales, pero nunca él tuvo la primacía del papado. Nunca el Señor Jesús lo dejó como papa. Esa es una mentira que nos dicen. Entonces, otra vez, si alguien se lo cree, pues que se lo crea a él, pero nosotros hemos aprendido de acuerdo a la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Em, Hay muchos argumentos para destrozar esta mentira que se ha dicho normalmente. Y uno de los argumentos es que sí, Pedro fue una figura principal, pero Pedro fue en Jerusalén. Ahí fue la actividad propia de Pedro. Pedro nunca llegó a Roma. El que llegó a Roma fue el apóstol Pablo. Así que, ¡pum!, abajo también con esas creencias, todas.
esas mentiras horribles, pues que las predican como grandes verdades. Y así vamos a ir cuando estudiamos la palabra, nosotros nos damos cuenta cómo conocemos la verdad y la verdad nos hace libres si logramos tener ese pensamiento crítico. Pensamiento crítico es poder analizar las cosas, poder tener un sentido común, conocer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios e identificar aquellas mentiras que hemos creído o aquellas creencias que hemos tenido, porque así todo el mundo lo dice, todo el mundo lo repite, y nosotros también, digamos, como, ya no como ovejitas, sino como borreguitos o como periquitos, lo repetiríamos nada más sin analizarlo. Quiera el Señor dice que el Señor es espíritu y donde está el espíritu, ahí hay libertad. Una de las primeras libertades que el Señor nos dé es la libertad de pensar, la libertad de interpretar la palabra de Dios de acuerdo a las normas de interpretación bíblica. Así que no sé cuánto se me fue este video, creo que se me fue un poquito más allá, pero bueno, yo creo que estamos aprendiendo. Acuérdese de poder enviarme textos, poder comunicarse conmigo, cómo vamos, si estamos aprendiendo algo o si solo usamos todo esto como ruido blanco ahí nada más de trasfondo mientras estamos haciendo alguna otra cosa. Y yo oro porque estemos aprendiendo algo. Así que vamos a orar en este tiempo, voy a bendecir sus vidas también, Señor Jesús. Gracias te damos por este tiempo que nos has dado, este tiempo de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque a veces las cosas no tenemos buenos momentos o buenos fines de semana en nuestras vidas, pero ah, Señor, esa situación no es para siempre. Yo sé que en la mañana el amanecer vendrá y una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor. Ayúdanos, Señor. Padre, oramos por todas aquellas personas que están pasando por una necesidad, por una dificultad, por una dolencia física, una enfermedad. Oramos para que tú les levantes, Padre. Si es una situación emocional, también pedimos que tu Espíritu Santo que vino ahí en Hechos capítulo 2 venga sobre nosotros y que seamos, como dice tu palabra en Efesios 5:18, constantemente llenos del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia en esta hora. Te bendecimos y bendecimos la vida de mis hermanos y sus actividades durante la semana. Pido que los cuides, que estés con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar ahí, gracias por sus comentarios, gracias por el famosísimo like y por el compartir también con aquellos que el Señor les ponga, que lo compartan. Dios les bendiga, gracias por todo su apoyo, bendiciones para todos, que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima actividad. Muchas bendiciones.